Shalom, amados Sahim, Boker Tov, desde Sheparaz, en España. Aquí vuestro Ají Emael, compartiendo Parashá y compartiendo estudios HaTorah. Hoy quiero hablar sobre la profecía de El Yom, el día de la ira de Yahweh, que muchos tienen confusión sobre este Yom, pensando que es el Yom de la gran tribulación, el día de la gran tribulación. Y vamos a hablar con la Kitveh HaKodesh acerca de esto y poder así aclararlos. La escritura, la Kitveh HaKodesh, nos habla del grande y temible Yom de la ira de Yahweh, y muchos confunden este Yom, como dije al principio, con la ira de Hashatán. Y no es así, amados míos. Dice el Shefer de Hitgalut de Revelación: porque el gran Yom de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. En el capítulo 6 de Hitgalut, conforme se va desarrollando la abertura de los sellos, los 6 sellos, vemos primero al falso profeta o falsos predicadores. En el segundo sello sobre guerras, culminando con guerra mundial, el tercero con hambre, el cuarto con enfermedades epidémicas, el quinto sello sobre la gran tribulación, el martirio de los Kadoshim, y el sexto, señales en el Shemayim, en el sol y en la luna y en las estrellas. Y la pregunta es, amados, aquí cuando leemos este contexto del Shefer de Hitgalut, nos damos cuenta de que queda un sello por abrirse, y lo que queda, el séptimo sello que queda, amados míos, es el gran Yom de la ira de Yahweh, el cual, como veremos, es el gran Yom de Yahweh. Leemos en la profecía del Naví Joel, en el Tanaj, en el capítulo 2 y el pasuk 31 de Joel, que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el Yom grande y espantoso de Yahweh. Y ahí tenemos una muy buena y clara confirmación. También en el Shefer de Matillat, en el capítulo 24 y el pasuk 29, leímos que antes que las señales de los Shemayim, en el Shemayim, en el sol, la luna y las estrellas, ocurrirían inmediatamente después de la gran tribulación. En el Shefer de Hitgalut que estamos leyendo, vimos que las señales celestiales del sexto sello, que se dan en el Shemayim, en el sol, en la luna, en las estrellas, tienen lugar inmediatamente después de la gran tribulación, no en la gran tribulación, sino inmediatamente después, como dice la escritura, la cual es el periodo en el que se hará el martirio de los Kadoshim, descritos en el quinto sello. Recordad, amados Sahim, y esto es como recordatorio, que estos son el resto de la descendencia que Hashatán no ha podido atacar ni hacer daño, porque seremos protegidos en ese lugar, en el desierto. Pero dice la escritura que cuando Hashatán vio que Yahweh nos había protegido en ese lugar, en el desierto, fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia y los venció. Al decir vencer, se refiere a que los mató, o sea, ellos tendrán que pasar por el martirio. Esto ocurriría antes del día de la ira de Yahweh, amados míos. Vemos que en el Shefer del Naví Joel, en el capítulo 2 y 31, que estas señales en el sol, en la luna, deben ocurrir antes del grande y terrible Yom de Yahweh. Y antes de proseguir este pequeño estudio, amados míos, tengamos muy en claro que la tribulación o la gran tribulación no es el día de Yahweh. Eso lo tenemos que tener claro. O sea, una cosa es el día de Yahweh, que es el juicio sobre las naciones, y otro es el día de la gran tribulación. Hasta ahora hemos visto a grandes rasgos
tres eventos sucesivos que trastornarán al mundo. Primero, ocurrirá la gran tribulación, que ahora es el próximo suceso a desarrollarse, y quizás en esta década, amados míos, tengamos la oportunidad, y yo estoy convencido de que así será. Segundo, inmediatamente después de esa tribulación, de esa gran tribulación, las señales, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y tercero, siguiendo a las sobrenaturales señales en los Emayim, es cuando vendrá el Yom terrible de Yahweh. Entonces nos debe de quedar muy claro, amados nuestros, amados míos, que el Yom de Yahweh no es la gran tribulación, sino que ocurre inmediatamente después de la gran tribulación. Podríamos muy bien decir que la gran tribulación precisamente termina cuando comienza el Yom de Yahweh. Y de eso Yahshua habla en la Escritura, en la Kitbet. Y nos da advertencia a nosotros sobre ese Yom de la gran tribulación, no del día de Yahweh, sino de la gran tribulación, diciendo que si aquellos días no fuesen acortados, no podría sobrevivir nadie. Y Yahweh realmente los va a cortar, y los va a cortar esos días con su terrible Yom de juicio sobre las naciones. ¿Qué es ese grande y terrible Yom de Yahweh que tanto habla la Escritura? En tanto que tenemos la Torá abierta en el Shefer del Nabí Joel, notemos cómo fue inspirado el Nabí para describirlo. Y esto es lo que leemos. Ay del Yom, porque cercano está el Yom de Yahweh, y vendrá como destrucción por el Shaddai, el Todopoderoso. Observamos cómo Yahweh inspiró al profeta también, al Nabí Sofonías, para describir también dicho Yom. Dice la Escritura: cercano está el Yom grande del Eterno, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del Yom del Eterno, y gritará allí el valiente. Yom de ira, aquel Yom de angustia y de aprieto, Yom de alborozo y de asolamiento, Yom de tinieblas y de oscuridad, Yom de nublado y de entenebrecimiento, Yom de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Porque dice Yahweh: yo atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Eterno, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. El Yom de Yahweh, amados míos, es el Yom de la ira de Yahweh. Es el periodo en que las plagas de Yahweh serán derramadas sobre los pecadores en este mundo, junto con los llamados de Israel, que tomarán la marca de la bestia o se convertirán a esa nueva religión del Islam durante la gran tribulación, debido a la opresión que van a recibir. Yahweh dice que tal calamidad caerá sobre los inicuos que aborrecen la emed y la shalom, y que están amando la maldad. Se trata pues, amados míos, del tiempo en el que Yahweh derramará sus plagas, pero recuerden que no es lo mismo que la gran tribulación, como muchos suponen. La gran tribulación es una cosa, y el día de Yahweh es otra cosa. La gran tribulación es contra el resto de la descendencia que queda, que ha estado tibia, y el día de la ira de Yahweh es el juicio de Yahweh sobre todas las naciones y sobre todos los inicuos que hay en esta tierra. Y recordad que las plagas de Yahweh no vendrán hasta después que ocurran las señales en el sol y en la luna. Amado mío, usted debe de saber qué es lo que va a suceder próximamente en el mundo. Y ha de saberlo tan seguro como que sale el sol y se oculta. Lo que va a acontecer durante esos días de la vida de muchos ajín, lo que muchos van a experimentar,
Es vital que comprendan la distinción entre la gran tribulación que van a pasar y el Yom de Yahweh. Probablemente, amado Ají, amada Jod, usted habrá oído hablar mucho acerca de la gran tribulación, si es que acaso ha leído el Sefer de Hitgalut, de Revelación, o ha oído predicaciones sobre la profecía de la gran tribulación, pero probablemente ha oído muy poco o nada acerca del Yom de Yahweh, del día de Yahweh, a pesar de que este está escrito en más de 30 profecías diferentes, esparcidas tanto en el Tanaj como el Beri Hadashah. ¿Por qué? Porque la mayoría de los predicadores suponen que todas estas profecías acerca del Yom de Yahweh, el tiempo de su ira y de sus plagas, se está refiriendo a la gran tribulación, pero no es así. Nosotros no podemos confundir la gran tribulación con el día de la ira de Yahweh. Ellos creen erróneamente que los 42 meses o 3 años y medio que dura la gran tribulación es el mismo periodo que dura la ira de Yahweh, el tiempo de sus plagas. Pero recuerden, amados Ajín, ténganlo siempre en mente, la gran tribulación no es el día de la ira de Yahweh, sino que es la ira de Hashatán contra el resto de la descendencia que queda aquí en la tierra. Hashatán sabe que tiene muy poco tiempo, y cuando Yahweh intervenga y envíe sus plagas, cuando Yahshua retorne como Rey de Reyes, como Melech de Melech y soberano de soberanos, para gobernar la Erez de la tierra, llegará el fin de la actuación de Hashatán como príncipe de este mundo. Y él se dará cuenta plena de ello, como se darán cuenta los que hayan quedado en esta gran tribulación y los que hayan quedado en el día de la ira de Yahweh. La gran tribulación, como hemos comprobado, amados míos, y estamos comprobando con la Escritura, es para aquellos que se han mantenido firmes, que no han aceptado el llamado y no han sido elegidos como primicias. Son los que no han estado dispuestos a aceptar las alajá, las enseñanzas de la Dabar de Yahweh, y es la última persecución y martirio que Hashatán dirigirá contra esos que han estado tibios. Muchos saldrán adelante y demostrarán su fidelidad a través del martirio, pero otros no lo harán. Ellos tendrán que demostrar su lealtad al Masías, a quien él realmente deben todo, pero que no quisieron darle nada. El día de Yahweh, amados míos, leemos en el Sefer de Hitgalut, aquellos Kadoshim santos que anteriormente fueron martirizados, se les dijo que los juicios de Yahweh, las plagas que ocurrirían y culminarían en el tiempo de la segunda venida de Yahshua HaMashiach, no pueden ejecutarse hasta que sus consiervos y sus ajín, es decir, otros creyentes engendrados espiritualmente, sean muertos como ellos lo fueron. He aquí lo que realmente es la gran tribulación, otro futuro terrible y espantoso martirio del pueblo de Yahweh para aquellos que andan en tibieza y no han querido aceptar su responsabilidad. ¿Y qué ocurre después de esto? El sexto sello, como hemos visto, consiste en las aterradoras señales celestiales, las cuales marcarán el principio de la intervención de Yahweh en los asuntos del mundo. Cuando los hombres, presas de pavor, exclamarán, como dice la Kitbeh HaKodesh: ha llegado el yom terrible de la ira de Yahweh. Dice la profecía, el Shemayim se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono de Yahweh
y también de la ira del Cordero, porque el gran Yom de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así será, amados míos, el Yom del Eterno, seguido de inmediato por el retorno de Yahshua HaMashiach con todo el poder y gloria para gobernar a los pueblos de la tierra y traernos la Shalom. Es entonces cuando Yahshua, junto con nosotros, los que hemos sido protegidos, seremos llevados junto con él a la Erez, a Israel, y él pisará el monte santo y éste se partirá en dos, y desde allí saldrá Torá para todas las naciones. Entre tanto, amados míos, usted ningún llamado tiene que sufrir temores innecesarios ni preocupaciones con respecto a las cosas que van a suceder futuramente sobre la tierra, porque si usted se entera desde hoy, tomará las medidas pertinentes. Pero si nosotros, como llamados de Yahweh, descartamos la profecía, entonces, amados míos, andaremos perdidos y en la oscuridad, sin tener con qué alumbrarnos el camino cuando venga este día malo. Y es para que andemos bien alumbrados y con ese aceite extra que hemos recibido de Yahweh y de Yahshua, porque ellos nos advirtieron, nos advierten sobre todas estas cosas. Según el relato de Silas, el mal adjudicado el libro a Lucas, pero que no fue Lucas quien lo escribió, sino Silas, sobre esta misma profecía de Yahshua, la cual se refiere a los disturbios mundiales que están ya frente a nosotros. Muchos no están conscientes de ello, pero ya están frente a nosotros. Es decir, estamos a punto, amados míos, de que comience la gran tribulación y posteriormente el Yom de Yahweh. Yahshua finalizó sus declaraciones proféticas pronunciadas en el Monte de los Olivos con estas convincentes palabras: para todos nosotros, las primicias, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del del Hajatán, del Hijo del Hombre. Amado mío, el deseo de Yahweh y de Yahshua es que reciba usted esa ayuda para que sea contado entre aquellos que estudian las profecías, entre aquellos que vigilan los acontecimientos del mundo y que oran, hacen tefilá sin cesar, rogando a nuestro Abba que seamos considerados dignos de escapar de todas estas cosas y de estar de pie delante de Yahshua en su retorno. Recuerden vosotros, las primicias, amados míos, no tendrán que pasar por este Yom de la ira, ni tampoco por la gran tribulación, pues como bien se profetiza en la Escritura para nosotros, seremos protegidos y llevados a un lugar del desierto para que Hasatán no nos pueda tocar. Pero al resto, a los que andan en tibieza, a los que no han aceptado el llamado, a los que anduvieron tibios, sí les tocará pasar esta gran tribulación. Y si no, en esa gran tribulación tampoco han demostrado su fidelidad con su martirio, tendrán que pasar el Yom de la ira de Yahweh, donde todo será destruido. Shalom, amados Ajín, a todas sus vidas.